El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, vamos a la Sagrada Escritura. Les invito a todos, pónganse sobre sus pies, por favor. Les invito a buscar en la Sagrada Escritura, en la Biblia, primera carta de San Juan Apóstol, en el capítulo 3. Vamos a leer los versos 16, 17 y 18. Ahí nos vamos a ubicar. Busque su Biblia y siga atentamente esta lectura. Reitero, primera carta de San Juan Apóstol, capítulo 3, versos 16, 17 y 18. Escuchemos atentamente la lectura bíblica. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Dios nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. El título de esta disertación, para los que toman apuntes, los que toman notas: hechos y no palabras. Y les invito a que oremos juntos para pedirle al Señor que nos dé iluminación espiritual, nos dé una mente espiritual, un corazón entendido de su palabra. Oremos juntos. Padre Santo, a ti nos dirigimos en esta hora, dándote las gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, por tu Espíritu hacia todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es edificante, todo aquello, Señor, que contribuya a nuestro crecimiento y progreso espiritual. Gracias, Señor, porque tú has prometido hacerlo por tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos, Señor, en esta hora, que abra nuestro entendimiento y permita, Señor, que tu palabra nosotros podamos recibirla en nuestro corazón y que ella, Padre, produzca los cambios, los frutos que tú esperas. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, a este propósito. Reprendemos todo espíritu tenebroso, todo espíritu inmundo, maligno, todo aquello, Señor, que quiere entorpecer nuestra mente. Guíanos, Señor, con tu palabra. Está escrito: lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo del Señor dice: puede tomar su lugar, hermano. Bien, hechos y no palabras es el título de esta disertación. Quiero explicar por qué puse este título, explicándoles o informándoles acerca del testimonio de una persona que hace muchos años fue mi profesor de matemática financiera. Yo soy egresado de la Universidad de Cartagena, promoción 1985 en la carrera de administrador de empresas.
En el año 80 yo comencé a estudiar esta carrera y me gradué en el año 1986. Entre los docentes que yo tuve a uno que era mi profesor de matemática financiera, administración financiera. Su nombre, Argemiro Bermúdez Villadiego. Este señor era muy brillante, un matemático excelente. Tuvimos nosotros la dicha de tenerlo a él como docente. Después de un tiempo en que él fue catedrático aquí de planta, él se retiró de la universidad y fundó un partido político. El nombre de su partido político, Hechos y no Palabras. El profesor Argemiro no solo constituyó un partido político, sino que él dio a conocer su aspiración para lanzarse al consejo de la ciudad de Cartagena. Se lanzó, constituyó su partido político y sacó los votos necesarios para que lo eligieran como concejal de la ciudad. Después de eso, este señor hizo conocer su aspiración también para la alcaldía. Estuvo allí 4 años en el consejo y luego lanzó su aspiración a la alcaldía de la ciudad. Allí compitió con un médico llamado Nicolás Curi Vergara, médico de profesión, y en la contienda electoral el doctor Curi le ganó al doctor Argemiro Bermúdez. Finalmente, después de un tiempo, él se retiró de la política y dedicó su vida a sus asuntos personales, hasta que finalmente, unos años después, él partió. ¿Por qué le estoy hablando de este personaje? Este personaje, además de ser un matemático brillante, este personaje terminó sus días como un político, un gobernante, un parlamentario. Ese es el oficio, o mejor, ese es uno de los nombres que se le da a una persona que ejerce un oficio como gobernante civil, ejerce el oficio de político. Él no era politólogo de profesión, pero era un administrador muy inteligente, muy sabio, una persona muy brillante. Él hizo entonces su carrera parlamentaria empíricamente, ¿sí? Y este fue el nombre que le dio, Hechos y no Palabras. ¿Qué es lo que caracteriza a un dirigente civil en el día de hoy? ¿Qué es lo que caracteriza a un parlamentario, a un gobernante civil? ¿Qué es lo que le caracteriza? ¿Por qué se le conoce a un político, a un gobernante civil en el día de hoy por encima de que sea un abogado, un economista, un administrador de empresas, un ingeniero, un doctor, un médico? Porque es reconocido como un artista de la palabra. Un artista de la palabra, un parlamentario. Este señor fue consciente de eso y él quiso vender la idea de que su carrera como político iba a enfocarse más en ¿qué? En los hechos y no en la parla, en el bla bla, en el discurso, en la demagogia. Él quiso hacer eso y lo hizo. Muchas obras allá en
la ciudad de Cartagena, fueron promovidas cuando él estaba allí como concejal en ese cuerpo gobernante de la ciudad. Se caracterizó por eso, por ser un hombre de hechos y pocas palabras. Sus discursos eran bien calculados como político. Él no tenía parla porque ese no era su oficio, él era un matemático. ¿Sí? Un matemático y un matemático brillante, exacto. Como todos aquellos que piensan, ¿no? Con base en los números. ¿Sí? A las matemáticas se le conoce también como una ciencia exacta. ¿Sí? Es la única, pero no es la única que estudia números. Un ingeniero civil también tiene que ser un hábil estudioso de los números. Igual un economista, igual un administrador de empresas. Esas carreras también tienen un fundamento matemático bastante grande. Y al administrador, al economista, al ingeniero, se le enseña a pensar de una manera fría y calculada, a estructurar una mentalidad matemática. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Este hombre se apartó del discurso, de la demagogia, y se enfocó en hechos concretos, en realizaciones de hechos concretos. Fue uno de mis profesores. ¿Sí? Fue uno de mis profesores. Yo traigo a colación esto porque acabamos de leer un texto. Usted lo puede ver nuevamente. Verso 18 de la primera carta de San Juan, ahí donde leímos, donde el apóstol condena a aquellos que aman de labios y de palabras, pero no con hechos concretos, hechos reales. Y veo que en esto Dios realmente está más interesado en que tú ames de la misma manera como Él nos amó. La Biblia dice, tal vez es el versículo más importante que tiene la palabra de Dios, Hechos 3:16, que de tal manera amó, Juan capítulo 3 verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos ahí una linda palabra, una linda expresión: Dios nos amó. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios acá en este lugar? Pero dice que no se quedó en lindas palabras. Dios no se quedó en lindas palabras. Dice que fue movido por ese amor a entregar, a dar a su Hijo en sacrificio para la salvación de todo aquel que cree. Entonces Dios también piensa en función de hechos y no tanto en función de las palabras. Dios nos ama y no es solo de palabra. Dios nos ama de una manera concreta, con hechos. Nos lo demostró. En el contexto del pasaje que hemos leído, que hemos tomado como base, San Juan dice que no fue que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Mire, mi amado hermano, según el apóstol San Juan, y no solo San Juan, los escritores sagrados como Pablo o Santiago, la esencia de Dios es el amor. La esencia de nuestro Dios es
amor. El material principal con el que está hecho nuestro Dios es el amor. Pero no es un amor concreto, no es un amor abstracto, filosófico, poético. Es un amor concreto, un amor que se expresó en hechos, se concretó en hechos. De la misma manera, el apóstol San Juan dice que así tenemos que amar también nosotros. ¿Quién fue el apóstol San Juan? La Biblia dice que Dios llamó, el Señor Jesús llamó a Juan y a su hermano a que lo siguieran. De los primeros discípulos que el Señor Jesús llamó, Juan, el apóstol. Ellos eran seguidores del profeta Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar acerca de la venida del Mesías, esto le llamó la atención a Juan y a su hermano. Jesús les llamó, ellos le siguieron y comenzaron a andar con Jesús. En una ocasión, este par de hermanos, Juan, creo que el otro se llamaba Andrés, hermano de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús los reprendió, porque Jesús iba en una gira misionera y tenía que atravesar por una aldea de samaritanos. Y Jesús envió a algunos de sus discípulos para que apartaran hospedaje, buscaran un sitio donde hacer allí una llegada. Pero esta gente no fue hospitalaria. Entonces Juan y su hermano le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y queme a estos impíos? Y Jesús los reprendió. Dijo: no, ¿qué pasa? Yo no vine a este mundo a perder a los hombres, yo vine fue a salvarlos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Sí, ellos eran de un espíritu fogoso, belicoso, agresivo. ¿Ve? Jesús los llamó a ellos Boanerges, los hijos de trueno. ¿Cómo es un trueno? Un trueno es temible. Un trueno es un fenómeno de fuego, un fenómeno eléctrico, un fenómeno luminoso y sonoro. Un trueno es terrible. Jesús le dijo: no, yo no vine a perder a los hombres, yo vine a salvarlos. Ese no es el espíritu que a mí me guía, ni tampoco debe ser el espíritu que los guía a ustedes. Ellos caminaron con Jesús 3 años y medio aproximadamente. Fueron parte de los 12 apóstoles del Señor. Pero ellos fueron transformados. A Juan se le conoce como el discípulo al que amó Jesús. El discípulo al que Jesús amaba. El discípulo que amaba a Jesús. ¿Cómo es posible entonces que una persona con un espíritu tan violento ahora se autodenomine el apóstol del amor, el discípulo al que Jesús amaba? Y eso no solamente lo escribe Juan, todos los comentaristas bíblicos reconocen en Juan o llaman a Juan el apóstol del amor, así como llaman a Pablo el apóstol de la fe y a Pedro el apóstol de la esperanza. Juan es llamado el apóstol del amor. ¿Cómo es posible que esta persona, después de tener un espíritu tan belicoso, de repente ahora sea el apóstol del amor? Mire, esa expresión amor
se encuentra en los 3 versículos que hemos leído. Ahí está, en el verso 16, 17 y 18. ¿Cómo es posible? Porque es que el que está con Jesús y el que deja que Jesús lo transforme es una persona cambiada, es una persona transformada por la fuerza más poderosa del universo, el amor de Dios. Por eso es posible que tu carácter, aunque sea como el de un trueno, si tú caminas con Jesús y te dejas transformar de Jesús, tú también puedas llegar a ser una persona que ame como Dios amó, que ame como Jesús amó. Alabado sea el nombre del Señor. Juan escribe esta carta y escribe el evangelio que lleva su nombre y escribe también el libro del Apocalipsis. Muchos comentaristas cristianos ponen en duda que Juan haya escrito el Apocalipsis, porque es que el Apocalipsis habla de la ira de Dios derramada sobre este mundo impío. Habla de juicios en forma de sellos, de trompetas, de copas. Y dicen, no es posible que un hombre que habló tanto del amor ahora escriba sobre esto tan terrible. Y es que no se dan cuenta que es que el carácter de este hombre era un carácter fogoso, un carácter fuerte. Hay gente que le tiene temor a este tipo de personas que tienen un carácter fuerte. ¿Sí? Le tienen temor. Porque es que una persona de un carácter fuerte, o incluso una persona de un carácter violento, intimida. ¿Me entiende? Intimida. Hay mucha gente que cuando lee el libro de Apocalipsis, lo que sienten es temor. Pero yo ahora entiendo por qué es que el Señor escogió a este hombre para escribir el libro, el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. Porque es que tenía el carácter apropiado para ser inspirado por el Señor y escribir ese libro. Ahora, Juan fue procesado. Juan no llegó a ser el apóstol del amor de la noche a la mañana. Eso fue un proceso. Un proceso que lo llevó a ser lo que hoy se conoce de él. Es un proceso. A ese mismo proceso al que el Señor sometió a Juan, también nos quiere someter a nosotros. Porque el amor, ¿entiende? El amor corrige. El amor disciplina. ¿Sí? El amor reprende. La palabra del Señor enseña que Dios a todo el que recibe por hijo lo ama y lo corrige, lo disciplina. Pero muchas personas no entienden eso. Creen que el amor es sencillamente, como dice San Juan aquí, un asunto de labios, un asunto poético, un asunto de palabra, de boca. Mire, ese tipo de amor es el amor con el que escriben los poetas, las novelas, las películas, las historietas de amor de Corín Tellado y de todas estas novelas, novelas poéticas, novelas sentimentales. Pero el amor que nosotros vemos en la Biblia no es ese, ¿oyó? Y el amor que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo no es ese. A su nombre. A su nombre. En el día de hoy, yo quiero enfocarme en
tres características que tiene el genuino y verdadero amor de Dios. Tres características. La primera está en el verso 16. En el verso 16 de este texto que hemos leído nos hace ver que Dios nos amó con un amor sacrificial. Dígalo conmigo, amor sacrificial. Amor sacrificial. Es decir, un amor que es capaz de entregar su vida por el objeto a quien ama, por la persona a quien ama. Amor sacrificial. En la Biblia se usan 4 vocablos que se tradujeron todos como amor. 4. El primero de ellos es el vocablo stergos. Ese amor stergos es amistad, amistad, compañerismo, amistad, amistad. Libro de los Proverbios capítulo 17, verso 17 describe ese amor. Dice que aquel que ama es más unido que un hermano. Amor, estergos, amistad. Ejemplo de esa amistad, la que tuvo, por ejemplo, el rey David con el príncipe Jonatán, hijo del rey Saúl. Esa es la amistad que nosotros llamamos amistad de tapa y olla, ¿sí? Es el amor, es la amistad de un confidente. Y dice que en tiempos de angustia, este tipo de personas, estos amigos son más unidos que un hermano de sangre. Hay un segundo tipo de amor, que es el amor filial. Ese es el amor de sangre. Amor que se tienen, por ejemplo, padre, hijo, madre, hija, hijos hacia los padres. Amor de sangre, ¿sí? Amor de sangre, ese es el amor filial. Pero hay un tercer tipo de amor. Ese es el amor eros. El amor eros es el amor químico. Es la atracción entre un hombre y una mujer, una pareja. Es el amor conyugal, el amor que se tributan los esposos. Sí, esposo, esposa, marido, mujer. Amor químico, amor eros. Satanás ha pervertido este amor. Satanás lo ha pervertido y lo ha convertido en un amor vulgar, un amor degenerado, un amor inmoral. Pero Dios fue el que puso el erotismo en nosotros. Si usted es un varón, a usted le debe llamar la atención una varona, una mujer. Si usted es mujer, a usted le debe llamar la atención un varón. Pero si no ocurre eso, sino que usted como varón, usted le llama la atención y le gusta otro varón, eso es un amor pervertido. O si usted es mujer y le gusta, le atrae física, sexualmente otra mujer, ese es un amor pervertido. Ese amor se degeneró y eso es lo que ha hecho Satanás con el erotismo. A todas las hermanas acá que están casadas y a las varonas, a las hembras que desean casarse, no satanice el amor eros. No lo satanice. Porque aunque Satanás lo ha satanizado, sin embargo, fue Dios quien puso en nosotros
deseo sexual, erotismo, amor sexual. No se deje engañar con esto, porque cuando un esposo se entrega o solicita a su esposa para una relación sexual, esto también es una demostración tan espiritual como cualquier otra actividad espiritual que usted realice, como por ejemplo la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la meditación. Es tan espiritual, es sagrado, porque fue Dios quien lo dio. A su nombre hay una cuarta clase de amor, y es el amor al que nos estamos refiriendo aquí, que debe caracterizar a un buen cristiano: el amor sacrificial. En la Biblia se usa la expresión ágape para referirse a ese tipo de amor. Amor ágape, amor sacrificial, amor espiritual. El apóstol San Pablo dice que es un misterio, un matrimonio, y lo compara con el matrimonio o la unión de Cristo con su iglesia. Y le dice a los esposos que así como Cristo amó y se entregó por la iglesia, así también un esposo debe sacrificarse y debe amar y debe entregarse a su esposa. Si tú no amas a tu esposa con ese amor, tienes que reconsiderar el asunto, porque ella no solo es tu compañera sexual, ella no solo es tu vaso. ¿Ves? Ella es no solo tu amante, ella es la persona en la cual tú has puesto sus afectos. Y no es cualquier afecto, es un amor como el que Dios nos dio. ¿Cómo fue el amor que Dios nos dio? Un amor sacrificial, un amor que lo movió a entregar a su hijo. De la misma manera, tú y yo tenemos que amar no solo los que están casados a sus esposas y las esposas a sus esposos. De la misma manera nosotros tenemos que amar al pueblo de Dios, a nuestros hermanos. De la misma manera. Pastor, pero es que hay algunos hermanos que no se dejan amar. Bueno, dígame una cosa. Y para usted, ¿qué cree que Dios, el Señor Jesucristo, nos amó porque nosotros le amamos a Él? ¿Se entregó porque nosotros nos entregamos a Él? No, Él nos amó a pesar de. Y tú y yo hemos recibido ese amor. Según el apóstol San Pablo, en el capítulo 5 y el verso 5 de su carta a los Romanos, nosotros hemos recibido ese amor por el Espíritu que Él nos dio. ¿Cuál es el problema de nosotros? Cuando en nosotros nos damos cuenta que en vez de amar a los hermanos sentimos el desprecio por ellos, odio por ellos. Lo que pasa es que tú no has manifestado este amor, no has entendido que tú sí puedes amar así a un hermano. No importa lo difícil que sea, tú puedes amarlo porque en ti está ese amor por el Espíritu de Dios. San Pablo lo dice claro, capítulo 5, verso 5 de su carta a los Romanos. La esperanza, dice, no desespera. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Cuántos aquí en este lugar son templos del Espíritu Santo del Señor? Entonces, si usted es un templo del Espíritu Santo del Señor, usted ha recibido el amor de Dios.
El problema es que ese amor no es para contenerlo ahí en nuestro pecho, en nuestro corazón. Ese amor es para manifestarlo. Manifestarlo. ¿Me entiendes? No es para retenerlo y disfrutar de este amor tan grande que Dios me ha dado. No, es para manifestarlo, manifestarlo. Ese es el problema de nosotros. Que a nosotros nos cuesta manifestar el amor. Y ahí es donde vienen las fricciones, ahí es donde vienen los celos, las envidias, los conflictos, las fricciones, etc. Porque no somos capaces de manifestar ese amor. Pero a partir del día de hoy, a partir de lo que usted está escuchando en este día, usted tiene que reconsiderar con qué clase de amor es que usted está amando. Y sobre todo a sus hermanos. A sus hermanos. ¿Con qué clase de amor? La Biblia dice que aquel que no ama, y esto lo enseña también el apóstol San Juan aquí en su carta. La Biblia dice que aquel que no ama a su hermano es un homicida en potencia. Es un asesino. Aquel que no ama, aquel que odia a su hermano. También enseña el apóstol San Juan que es una persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente. No ha nacido espiritualmente de nuevo. El mismo apóstol enseña aquí en su carta que aquel que no ama de esta manera a su hermano, a su prójimo, es una persona que está en tinieblas. Y como está en tinieblas, está ciego. Está ciego. Anda en tinieblas. No anda en comunión con su hermano, porque no anda en comunión con la luz. No anda en comunión con el Señor. No anda en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Está en tinieblas. Y por último dice San Juan, aquí mismo en su carta, que el que no ama, no solo no ha nacido de nuevo, no solo está en tinieblas, no solo es una persona que odia, está presa de este sentimiento maligno, sino que es una persona que es un homicida. Es un asesino en potencia. Es un asesino potencial. Un día, ese rencor, ese desprecio, ese odio que siente por un hermano en la fe, lo va a llevar a un hecho. Lo puede asesinar físicamente. De eso tenemos que cuidarnos entonces. Y revisar con qué tipo de amor es que estamos amando a nuestro prójimo. Jesús de Nazaret resumió los 613 mandamientos de la Torá. Los resumió en 2. Y todos giran en torno a lo mismo, el amor. Primer mandamiento, amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y el segundo, semejante, basado en lo mismo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A su nombre. A su nombre. Segunda característica de un genuino amor. Esto está ahí en el verso 17. En el verso 17 está. En el verso 17 dice que ¿cómo es posible que una persona que dice que ama y ve a su hermano padecer necesidad y esta persona tiene bienes de este mundo, cierra contra él su corazón? ¿Cómo es posible? No puede ser. La característica que ahí se destaca es que el verdadero amor, el genuino amor, es generoso. Es mano abierta, mano tendida.
es generoso. Es generoso. Una persona que teniendo y ve, tiene la sensibilidad cuando ve a un hermano que tiene necesidad y tiende al hermano necesitado. No un crédito, no es un préstamo, sino una donación. Tenga, hermano, con esto puedo ayudarlo porque tengo con qué hacerlo. Pero no cerrar tu corazón, teniendo con qué. Y decirle, como dice Santiago, mira, el amor, la fe y la esperanza son virtudes divinas. Y son virtudes que Dios ha comunicado a sus hijos. El amor, la fe y la esperanza. Santiago dice, el hermano del Señor, en su carta, que si tú ves a un hermano padecer necesidad y el hermano solicita tu ayuda y tú le dices, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, abrígate bien y aliméntate bien, y no haces nada por ayudarlo, dice Santiago que la fe de ese hermano está muerta. Es una fe muerta, es una fe vacía. Lo mismo es el amor que una persona dice tener por un hermano en la fe, pero lo ve padecer necesidad y tiene recursos, tiene bienes de este mundo con que bendecir y ayudar al hermano, y le dice lo mismo: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, voy a orar por ti para que Dios te provea. Mira, no seas tan hipócrita. Yo puedo discernir el espíritu de estas palabras de San Juan. Lo que San Juan le está diciendo al pueblo allí de Dios es: oye, quítense las máscaras, no sean tan hipócritas. Eso no es amor. ¿Quién sabe qué será? Pero eso no es amor. Eso es egoísmo. Porque, mira, cuando uno ama, por encima de nuestras necesidades personales, uno considera las necesidades del que está alrededor de nosotros. Y más si son hermanos en la fe. Uno considera eso. Las necesidades generales están por encima de mis necesidades personales y particulares. ¿Por qué Dios permite que en su pueblo haya gente rica? Pensemos, reflexiones sobre eso. ¿Por qué Dios permite que haya entre su pueblo gente rica? No es para que los ricos opriman a los que son pobres. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene cuando te enriquece a ti, te hace una persona rica en bienes de este mundo, en bienes materiales. Número uno, es para que usted bendiga a los suyos, su familia, los de su casa. Número dos, para que usted bendiga a los que son de la familia de la fe. Y número tres, para que usted bendiga la obra de Dios. Pero hay una condenación en la carta de Santiago, el hermano del Señor, aquellos que son ricos y no usaban sus riquezas para bendecir la obra de Dios, para bendecir al hermano necesitado, ni mucho menos para bendecir a su propia familia. Gente que se había enriquecido para gastar en sus propios deleites. Por eso Santiago los condena. Porque no estaban usando las riquezas que Dios les había dado para beneficio de la obra de Dios, para beneficio del pueblo de Dios, para beneficio de sus propias familias. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Mire, mi amado, hay una profesión en el mundo. Yo no sé si será una profesión, pero creo que es el oficio al que muchas personas se dedican. A estas personas les llamamos
filántropos, les llaman también altruistas. ¿Quién es un filántropo? Una persona que bendice a su prójimo. Independientemente de estos filántropos, muchos de ellos no son cristianos, no son creyentes, no son hijos de Dios. Sin embargo, aman a su prójimo, bendicen al prójimo, crean fundaciones de carácter social para ayudar al más necesitado, a los pobres. Por ahí el hijo mío Daniel me habló de un tal Mr. ¿qué? Mr. T, Mr. Bean, bueno, un Mr. por allí. No es cristiano y se ha dado a la tarea de reunir grandes sumas de dinero a través de las regalías que le paga YouTube, y le construye casas y le regala casas a gente pobre. Va a ciertos lugares en el mundo donde no hay un acueducto y construye un acueducto. Esos son filántropos. Esos son filántropos. Esos son gente altruista. Yo creo que el Señor está llamando gente altruista para que su obra definitivamente siga extendiéndose sobre la tierra. Pero hay muy pocos altruistas. Hay gente que no ama ni siquiera a los de la familia de la fe. ¿Teniendo con qué? ¿Teniendo con qué? Pues no son generosos. Un altruista, una persona filántropo, es una persona que es poco reconocida en nuestro medio, en nuestro mundo de hoy. Son pocos, pero los hay. Quiero aquí contarles una anécdota. Llegó un norteamericano muy rico. Llegó a una de nuestras ciudades de la costa y fue atendido por un personaje allí de los que le dan recepción a la gente, a los extranjeros cuando llegan y todo, y le toman creo que trabajan con la oficina de inmigración y con la DIAN, con la aduana. Y cuando el gringo llega es atendido por este personaje, un personaje tosco, sin educación, y se dirige al gringo. Le pregunta: oye gringo, hay que llenar aquí una planilla, tú sabes, tu entrada tienes que aquí registrarla. Gringo, ¿cómo te llamas? El gringo le dice: yo llamarme John. Ah, muy bien, John. Oye gringo, y dime una cosa, ¿y cuántos años tienes? Yo tener 70 años. Oh, gringo, no se te nota, gringo, 70 años. Óyeme gringo, una pregunta más, ¿y a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? Y el gringo le responde: yo ser filántropo. ¿Tú eres qué, gringo? Yo ser filántropo. Oye gringo, ¿y eso qué significa? Filántropo. ¿Sí? Aquel áspero funcionario, como muchos lo hay. Esto es una anécdota, pero esto puede ser un hecho real. Mire, el gringo le dice: yo amarre a los hombres. Ay, ese gringo va a anotar aquí mariconzongo. Pues que nos parece raro, nos parece una actitud débil de carácter cuando tú eres una persona que por amor tú ayudas a tus congéneres. A su nombre. De pronto hasta me veten ahora en YouTube. Pero bueno, la idea es que nosotros comprendamos que Dios quiere gente generosa aquí en su obra. Gente que piense en la obra, gente que piense en las necesidades del pueblo de Dios, gente que se deje usar, que use sus bienes, que use sus riquezas con este propósito. Amén, hermanos. Número 3, la tercera característica del genuino amor de Dios es que es un amor que se concreta con acciones, se concreta con hechos.
como dice el verso 18. Amemos, dice San Juan, no de palabras y de boca, de lengua, sino en verdad, con hechos en verdad, hechos verdaderos. No tanta palabrería, no tanta poesía, no tanto sentimentalismo, sino más bien hechos concretos. Hechos concretos. ¿Cómo puedes tú demostrar concretamente que tú amas a tu esposo? Me refiero aquí a las hermanas. ¿Cómo le puedes tú demostrar a tu esposo que tú realmente le amas y no de palabra, no de boca, sino de hecho y en verdad? ¿Cómo se lo puedes demostrar? Sirviéndole. Sirviéndole. Respetándole. Honrándole. Admirándole. Protegiéndolo. Cubriéndolo. Le aseguro que eso es lo que espera todo varón casado de su esposa. Eso es lo que espera. No te equivoques al pensar que lo único que quiere tu esposo es que tú te acuestes con él. No te equivoques. Ahora, ¿y cómo le demuestra un esposo su amor a su esposa? Comprándole ropa, comprándole zapatos, dándole de comer. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo me dicen las hermanas que esperan que su esposo realmente les demuestre que les ama? ¿Cómo? ¿Cómo? Echándole un cuento romántico, hablándole palabras lindas. Mira, de eso no come la gente. La gente no se alimenta de palabras lindas, de voces románticas, de voces dulces. Uno, ámela con hechos concretos. Considérela. Esté dispuesto a sacrificarse, a dar su vida por ella. Considere las necesidades de ella como primarias por encima de tus propias necesidades. Embelleciéndola. Óyeme. La Biblia enseña que la mujer debe ser la corona de su esposo, pero una corona bien bonita, bien bella. Y las mujeres saben que la belleza cuesta. Inviertan en ellas, siembren en ellas. ¿Me entiende? Eso es lo que es amor. No es cuestión de palabras. Y algunas hermanas tienen que aprender también a que sus esposos entiendan cómo es que ellas esperan que sean amadas. ¿Cómo le demuestra, por ejemplo, un hijo a un padre que lo ama? ¿Cómo se lo demuestra? Hechos concretos. ¿Cómo? Sujétese a sus padres. Déjese instruir por sus padres. Siga el consejo obedientemente de sus padres. Colabore con sus padres en la medida en que usted pueda. Colabora en tu casa. Si ya tú eres un joven ya adulto que tiene capacidad de generar ingresos, oye, aporta a tu casa para el mantenimiento de tu casa y no le des esa carga solo a papi y a mami. ¿Tú quieres que tus padres te respalden ahora para este evento juvenil? Bueno, pregúntale a tu papá y a tu mamá, ¿qué tengo que hacer aquí yo en esta casa? Para ver si ellos se mueven a misericordia, se meten la mano en el drill y tenga, hijo, aquí tiene los 100,000 que necesitas para que vayas allá a esa actividad. O sea, gánatelo. Gánate eso. Deje de tanta pereza, de tanta flojera en su casa. Mi papá decía que él no gustaba de los flojos, que en paz descanse mi viejo. Él decía que él no creía en los flojos ni se los veía bañado en sudor.
Porque es que si hay algo que es la madre de todas las calamidades, es la pereza, la flojera. ¿Me entiende? Entonces, hechos concretos, mi amado hermano. Hechos concretos. No tanta palabrería. Ya no es tanto bla, bla, bla. No. Se trata de hechos concretos. Mire cómo Dios de una manera concreta nos demostró que nos amaba. Mire a nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Juan capítulo 13. Usted encuentra allí en los primeros 3 versículos que Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro. Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Y sin embargo, dice las Escrituras que los amó y los amó hasta el fin, a pesar de. Eso se llama amor extremo. Eso es amor ágape. ¿Tú crees que ese sentimentalismo, ese romanticismo es algo que va a superar el amor sacrificial, el amor que se concreta en hechos? No, nunca las palabras van a superar a los hechos. Nunca. Aprendamos a leer bien. Aprendamos a escudriñar bien. Cuando la Biblia dice que Él nos amó con este amor y nos amó demostrándolo con hechos concretos. A su nombre. Concluyo. Quiero concluir con esto. Mira, el amor de Dios lo he enseñado. La esencia de Dios es amor. Pero recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. 3 personas diferentes, distintas, pero esencialmente un solo Dios. La palabra amar, el verbo amar en hebreo se escribe con 3 letras. Amar es un verbo que en el hebreo se escribe con 3 letras. ¿Cuáles son esas 3 letras? La letra Aleph, la letra Hei y la letra Bet. Aleph, Hei y Bet. Ustedes saben que las letras del alefato hebreo primero fueron pictogramas, y cada pictograma nos manda un mensaje espiritual. Igual tienen un valor numérico, y cada valor numérico nos envía también un mensaje. Cuando la Biblia dice o se refiere al amor en el idioma hebreo, ahab, así es que se pronuncia la expresión, ahab. Los pictogramas son los siguientes. El primero es la cabeza de un buey y representa a Dios. Representa la plenitud de Dios. Dios el Padre. La letra Hei, su pictograma es un hombre con las manos en alto y representa también una ventana que nos alumbra, que nos conduce a la revelación de Dios. El único que nos conduce a la revelación del conocimiento pleno de Dios es el Espíritu Santo. Así que en la letra Aleph tenemos la representación del Padre, en la Hei la del Espíritu, y en la Bet tenemos la representación de Jesucristo, el Hijo de Dios. La expresión hebrea Ben se traduce como hijo, y esta expresión Ben se escribe con las letras Bet y Nun. Son la primera letra de la Biblia y la última letra de la Biblia. La Biblia comienza con la letra Bet y termina con la letra Nun. Bet y Nun conforman el vocablo Ben y se refieren al Hijo de Dios. Entonces, el amor esencialmente es divino, pero Dios nos ha regalado su amor por su Espíritu en nuestros corazones. Ahora, el valor numérico de esta expresión: la Aleph vale 1, la Hei vale 5,
Sume. 1 y 5 serían 6. Y la letra Bet vale 2. 8. 8 nos apunta a una letra en el alefato. Es la letra Het. La letra Het. Es un muro. Un muro que tiene una puertita, un ojo de aguja, que marca separación. Marca el final de un camino y el comienzo de otro. En otras palabras, espiritualmente entienda, el número 8 es el número de la eternidad. Representa la eternidad. Así que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es un amor que no es temporal, no depende del tiempo ni de las circunstancias. Es un amor eterno. Trascenderá el tiempo y el espacio. Y es el vínculo perfecto que une a los hijos de Dios, la familia de Dios. A su nombre. Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. De ese amor te estoy hablando. Y si tú hoy quieres recibirle en tu corazón, quieres recibir el amor de Dios, tienes que recibir a su Hijo. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener la salvación? ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? ¿Quieres tener el amor de Dios en tu corazón? Recibe a su Hijo. A su Hijo Jesucristo. Él pondrá en ti su espíritu cuando tú le invites a entrar. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Ore junto conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y te pido perdón, Señor, porque muchas veces he despreciado la oferta de tu amor. Hoy, Señor, te pido que perdones mis pecados y que pongas en mí tu espíritu. Quiero, Señor, ser objeto de tu amor. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar. Enséñame a perseverar en tus caminos. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Hoy te quiero amar así como tú me amaste, y mi vida la entrego a ti, Señor. Gracias, Señor. Hoy me confieso, dígalo, hoy me confieso como un hijo tuyo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.